voy a empezar otro apartado, otro capítulo de este tema, ya que nosotros al principio con cinemática lo que hacíamos era describir cómo se movía el cuerpo, solamente cómo se movía, no nos interesaba lo que otra cosa pasaba. Después con energía y con el momentum lineal teníamos otra forma de caracterizar ese movimiento, y eso mismo vamos a hacer acá. Con estas cantidades rotacionales nosotros decimos cómo se está comportando el cuerpo, cómo están cambiando esas variables cinemáticas angulares. Y ahora vamos a introducir pues como los mismos conceptos. Entonces vamos a hablar de energía cinética rotacional, vamos a hablar de las fuerzas que provocan que ese cuerpo se mueva, y vamos a terminar, pues que será la próxima semana, hablando del momentum angular, que es como el momentum lineal. Así como hay una cantidad que cuando usted la transfiere hace que las cosas se muevan en línea recta, que es lo que se llama momentum lineal, hay una cantidad que cuando usted la transfiere hace que las cosas empiecen a rotar. Entonces, eso será pues una discusión más adelante. Entonces vamos a hablar de energía cinética, de cosas que están rotando, energía cinética rotacional. Vamos a decir energía cinética de rotación. Cuando usted piensa en algo que está girando, usted, de acuerdo a lo que habíamos visto antes por la definición de energía cinética, uno dice, vamos a aplicar esta expresión que me dice que la energía cinética de un cuerpo, de algo que se está moviendo, es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado de ese cuerpo, ¿sí? Pero habíamos visto que la aplicación de esta ecuación era para el caso en el que tengo un objeto que se está desplazando y que yo puedo percibir que está cambiando su posición lineal. Primero está acá, luego está acá. Entonces en el instante final tiene o en ese intervalo, la rapidez me va a dar cuenta de cuál fue la energía cinética. Cuando un cuerpo está rotando, como el disco que nosotros venimos trabajando hasta ahora, entonces nos vemos confrontados con el pequeño problema, y es que no hay nada que se esté no hay nada que se esté moviendo. O sea, esto acá no se está moviendo de esta manera, no se está desplazando como un disco sobre una superficie, un disco en una pista de hielo. El disco no se está desplazando, el disco está girando sobre sí mismo. Como el disco está girando sobre sí mismo, entonces cuando vamos a calcular esta ecuación, cuando vamos a aplicar esta ecuación, nosotros decimos el centro de masa del disco, pues digamos que la masa del disco se puede concentrar en un punto que está en la mitad. Nosotros ya sabemos eso. No se está moviendo, sino que el centro de masa del disco está quieto. Entonces, por definición, cuando yo aplique esa expresión para el centro de masa del disco, multiplique esto por el centro de masa al cuadrado, yo sé que este término es igual a 0. Y si este término es igual a 0, pues toda esta energía cinética va a ser igual a 0 y no va a tener sentido hablar de energía cinética en el caso de un movimiento rotacional. Aún así, yo puedo constatar que efectivamente cuando en una ebanistería están cortando un pedazo de madera, la sierra se está moviendo con una gran velocidad angular, y eso hace que tenga pues una cantidad de energía. Esa cantidad de energía yo veo que se transmite porque efectivamente la sierra se empieza a calentar, el material que estoy cortando pues se parte y se empieza a calentar, etcétera. Aparte yo escucho lo que ocurre cuando tocan la hoja de esa sierra circular con el material que está cortando. Todo eso da cuenta de que sí hay energía cinética, pero no es la forma correcta aplicar así directamente esta ecuación. Entonces vamos a ver cómo se puede solucionar eso. En lugar de pensar en que ese cuerpo rígido es un cuerpo continuo, vamos a suponer que lo pueda representar como una colección de partículas. Y en esa colección de partículas, entonces voy a decir, yo tengo acá una partícula, por ejemplo, supongamos que conste de dos partículas. Tengo una partícula y aquí tengo otra partícula. Esas partículas están unidas por una varilla muy delgada y están rotando alrededor de acá. Entonces, mientras una de estas está rotando en esta dirección, mientras una de estas bolitas está rotando en esta dirección, la otra bolita estará rotando en esta dirección. Ese disco yo puedo descomponerlo en muchas partículas que están haciendo eso mismo que acabo de mostrar acá.
Y en ese caso, cuando yo pienso ya no en un cuerpo continuo rígido, sino que pienso en un cuerpo que está compuesto de partículas, entonces yo puedo decir lo siguiente: bueno, para cada partícula, si no pienso en el centro de masa de las partículas, sino que pienso en cada partícula independientemente, entonces yo puedo decir lo siguiente: para cada partícula, supongamos que tenga I partículas. ¿Sí? Tengo I partículas. Entonces yo puedo decir que la energía cinética total de ese cuerpo que está rotando es igual a un medio de la masa por la rapidez, un medio de la masa de la partícula 1 por la rapidez de la partícula 1 al cuadrado, más un medio de la masa por la masa de la partícula 2 por la rapidez de la partícula 2 al cuadrado, más un medio de la masa por la masa de la partícula 3 por la rapidez de la partícula 3 al cuadrado, más etcétera, etcétera, etcétera. Esos deberían haber un montón de términos correspondientes a cada una de las partículas que yo tengo. Lo curioso de esta aproximación es que nosotros siempre empezamos por un sistema pequeño de partículas y luego nos vamos a un cuerpo continuo. Ahorita tenemos un cuerpo continuo y nos devolvemos a un sistema discreto para poder calcular su energía cinética, aunque después lo generalizamos otra vez por un cuerpo continuo. Como para simplificar, decimos que esto es una suma. ¿De quién? De todas las masas de las partículas por sus respectivas rapideces al cuadrado. Listo. Esta rapidez, miren que es la rapidez lineal. Esa rapidez lineal cambia en función de la distancia de la partícula respecto al eje de rotación. Entonces, para partículas que estén cerca del eje de rotación, voy a tener la misma rapidez, pero pues, o que estén dentro de la misma trayectoria circular. Pero partículas, por ejemplo, si yo tengo otra partícula acá más alejada, la velocidad lineal de esta partícula va a ser distinta, porque cuando empieza a girar, yo voy a calcular la trayectoria circular que sigue con base en esto. Empieza a girar, entonces esto empieza a describir una trayectoria circular que es muy distinta a la trayectoria circular de esta otra. Y habíamos visto que la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular depende del radio de esa trayectoria. Por lo tanto, todas estas partículas van a tener velocidades distintas. Bueno, ya sabemos, entonces tenemos una expresión aproximada. Para resolver ese problemita de que todas las velocidades lineales sean distintas, entonces vamos a trabajarlo en términos de las velocidades angulares. En términos de la velocidad angular, yo sé que la velocidad lineal la expreso como omega por r, donde r será el radio que describe esas partículas en el momento en que están girando. Y eso ya te da en términos de una variable que es independiente de la distancia de la trayectoria, porque en el momento en que empiecen a rotar todas las partículas en una línea de referencia en particular, todas esas partículas en esa línea de referencia van a empezar a rotar de la misma manera. Listo, todas van a empezar a moverse de la misma manera porque es un cuerpo rígido, o es un cuerpo en el que todas sus partes están moviendo una con respecto a la otra de la misma manera. Haciendo ese reemplazo, entonces yo digo, aquí la energía cinética será la suma de un medio de la masa de la partícula I por la velocidad angular, que es igual para todos, por el radio de esa partícula I al cuadrado. Listo. El radio, pues obviamente sí, o la distancia de la partícula respecto al eje de rotación, pues sí va a cambiar, obviamente va a cambiar. Voy a reagrupar un poco más esto, tomar por fuera de la sumatoria un medio porque es un factor común, pues no me está afectando nada aquí. Y entre paréntesis voy a poner los valores particulares para cada partícula, que es la masa de la partícula por la distancia de la partícula respecto al eje de rotación. Y esto sí será igual para todos, omega al cuadrado. Todas las partículas van a tener la misma velocidad angular. Y esa cantidad que tenemos acá, entonces vamos a llamarla, esta cantidad que nosotros tenemos acá, este m sub i por r sub i, vamos a tomarlo por separado y vamos a definirlo como una cantidad que se llama inercia rotacional. Inercia rotacional. Y ya les voy a explicar en qué consiste, que es súper sencillo. Inercia rotacional es igual a I, es igual a la sumatoria de todas las masas, pues la multiplicación de todas las masas por sus respectivas posiciones al cuadrado. Eso también se llama momento de inercia.
también se llama momento de inercia. Y ese momento de inercia o inercia rotacional es análogo al momento lineal, de inercia lineal. Entonces, cuando pensamos en momento de inercia, estamos pensando en lo que nos dice qué tan difícil es hacer rotar a un cuerpo. En el caso del momento de inercia, en el caso de la inercia, cuando estamos tratando de mover un cuerpo en línea recta, qué tan difícil es que el cuerpo se ponga en movimiento en línea recta. Es distinto, pues digamos que la masa en ese sentido tiene una connotación de qué tan difícil es mover al cuerpo, ya sea para hacerlo rotar alrededor de un eje o para hacerlo mover en línea recta, que es distinta a la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Y Oscar. No, no. Esto simplemente es una propiedad que tiene el sistema de acuerdo a la distribución de sus partículas o de sus componentes. Y el impulso ya será algo que es en función de la interacción que tenga con sus alrededores ese cuerpo o ese sistema en particular. El impulso ya vendrá pues más adelante. Entonces esto simplemente lo que me está diciendo es, vamos a compararlo para verlo como más en un panorama más general. La energía cinética que hallamos acá, si nosotros lo ponemos en esos términos, será un medio de I por omega al cuadrado. Entonces, vean, lo que hice fue reemplazar este término por este término de acá. Listo. Que esa es la inercia rotacional. Vamos a comparar la energía cinética de un cuerpo en rotación pura cinética rotación pura con la energía cinética de un cuerpo en traslación pura. Listo. La expresión que acabamos de hallar fue para un cuerpo en traslación pura. Nosotros sabemos que es un medio de la masa por la velocidad, por la rapidez del centro de masa al cuadrado. Para un cuerpo en rotación pura, sobre lo que acabamos de hallar, será un medio de I por omega al cuadrado. Si comparamos término a término estas dos expresiones, entonces vamos a dar cuenta cuál es lo parecido y qué significa que sean parecidas las dos. Entonces voy a ponerlas una contra la otra. Tengo un medio contra un medio, obviamente. Tengo este término y este término, y tengo este término y este término. Entonces, lo que es a la masa, acá, en el movimiento rotacional, es esta I. Lo que es a la velocidad lineal, a la rapidez lineal al cuadrado, en el movimiento traslacional, es a la velocidad angular, a la rapidez angular al cuadrado. Entonces, lo que nos están diciendo esto de acá, la masa en el movimiento lineal y la momento de inercia o la inercia rotacional en el movimiento rotacional, es qué tan difícil es mover un cuerpo. Listo, esto me dice qué tan difícil es mover un cuerpo. Entre más masa, más difícil es mover un cuerpo. Entre más inercia rotacional, más difícil va a ser rotar un cuerpo. ¿Qué tan difícil es mover un cuerpo? Listo. Y en el caso de de aquí a la rapidez, entonces vemos que acá tenemos la rapidez lineal al cuadrado, aquí tenemos la rapidez angular al cuadrado. Entonces vean que el movimiento, si bien tiene símbolos distintos, en su esencia, conceptualmente, alude a lo mismo, a que voy a multiplicar un término que me dice qué tan difícil es mover el cuerpo por otro término que me dice qué tan rápido se puede mover eso que yo estoy haciendo, esa acción que estoy ejecutando, qué tan rápido podría suceder para ese cuerpo en particular. Obviamente, la aproximación para poder calcular la energía cinética dependerá del tipo de movimiento. Entonces, por esa razón, no podía simplemente poner la expresión de K es igual a un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, porque si no, no hubiera tenido un resultado pues que fuera como físicamente interpretable, que tuviera sentido. Ahora veamos
Es inercia rotacional. Entonces no solamente está ahí, no solamente involucra la masa, sino que involucra además la manera como se distribuyen las partículas respecto a el eje de rotación. Entonces es muy importante lo siguiente: esta inercia rotacional involucra la manera como está distribuida la masa. ¿Cómo así? Pensemos en el siguiente ejemplo. Si yo tengo un tronco y ese tronco quiero hacerlo rotar, un tronco de un árbol, listo, y este tronco, este árbol, yo quiero hacerlo rotar de dos formas: una a través de un eje que lo voy a clavar acá por toda la mitad, por todo el centro, listo, y otra a través de un eje que va a ser perpendicular al eje del cilindro, así, más o menos. Y yo sé que la inercia rotacional tiene que ver con la masa de cada parte que constituye el cuerpo y tiene que ver con la forma o la distancia en la que está con respecto a ese eje de rotación. Es muy importante que cuando pensemos en inercia rotacional pensemos en que yo voy a calcular qué tan difícil es mover un cuerpo, pero con respecto a un eje de rotación en particular. No es como la masa lineal en la que yo no tengo una referencia dentro del cuerpo, simplemente sé que se trata de todo el cuerpo. Cuando estoy pensando en inercia rotacional o en la dificultad para hacer rotar un cuerpo, tengo que pensar con respecto a qué estoy haciendo rotar un cuerpo. Entonces, en el caso de este cilindro macizo grande, que es un tronco de un árbol de madera, es muy distinto hacerlo rotar de esta manera, que he llamado 1, a hacerlo rotar de esta forma. Entonces, a pesar de que la cantidad de materia del tronco sea igual, tanto aquí como acá, la forma como se va a comportar respecto a cómo trate de hacerlo rotar yo será distinta dependiendo de donde ponga el eje de rotación. De acuerdo a lo que ustedes, pues digamos, consideren, ¿cuál creen que sea más fácil que rote? ¿El caso 1 o el caso 2? ¿Cómo creen que es más fácil hacer rotar al tronco? Si usted lo tiene con un eje clavado a lo largo de todo el cilindro o si usted lo tiene con un eje perpendicular, como en el caso número 2. Entonces, si nos vamos a esta expresión, voy a hacer un zoom acá. Voy a fijarme única y exclusivamente en esta parte del cilindro. Si yo pienso en cómo está distribuida la cantidad de... Listo, acá. Voy a... la expresión me dice que si este es el eje de rotación, voy a pensar en cómo se distribuye la materia alrededor o las partículas alrededor de ese eje de rotación. Entonces yo sé que alrededor del eje de rotación yo puedo descomponer ese tronco como en pequeñas partes, y esas partes, lo más lejos que van a estar del centro, lo más lejos que van a estar del eje de rotación será R. Listo, será este. Será el diámetro que tiene el tronco. Esas serán las partículas que van a estar más lejos, suponiendo además que sea un tronco que tenga una densidad homogénea, o sea que todas las partes que en todas las partes del tronco haya la misma cantidad de materia. Entonces donde puedo encontrar más lejos será en esta distancia R. Listo, ahí es donde voy a encontrar las partículas más alejadas. ¿Dónde voy a encontrar las partículas más alejadas? En el segundo caso. Listo, entonces si yo pienso en el segundo caso, no sé si me toca hacerlo acá. Si yo pienso en el segundo caso, que es este de aquí, entonces voy a pensar en, con respecto a mi eje de rotación, dónde van a estar las partículas más alejadas. Por acá. Listo, este será R. Y por acá voy a tener las partículas más alejadas al otro extremo. Vamos a R' para no confundirlo. ¿Cuál es mayor, R o R'? ¿Cuál es más grande? R en el caso 1 o R' en el caso 2. Entonces, pues obviamente R es mayor que este acá. O sea que las partículas más alejadas del tronco, si yo pudiera pensar que esto aquí tiene como una partícula, están a R, mientras que las partículas más alejadas del tronco están a R', que son mucho más grandes. ¿Qué me dice esta expresión de acá? Me dice que para yo calcular la inercia rotacional debo multiplicar la masa de cada partícula por la distancia con respecto al eje de rotación. Entonces, por lo tanto, aquí voy a multiplicar la masa por la distancia del eje de rotación, que será R. Aquí voy a multiplicar la masa por la distancia del eje de rotación, que será R'. Supongamos que las partículas tienen la misma masa. O sea, aquí tengo una partícula con masa m, aquí tengo una partícula con masa m.
Y como estos términos son iguales, entonces sigue manteniendo esto. Listo. Cuando yo sumo todas las partículas, entonces voy a tener que esta I va a ser mucho mayor que esta I. O sea, es mucho más difícil hacer mover un tronco cuando lo tengo ubicado, posicionado de esta manera. Requiero esforzarme mucho más porque el tronco va a ofrecer una resistencia muy grande que si yo lo trato de rotar en esta forma. Miren que se trata del mismo tronco, de la misma cantidad de materia, pero en un movimiento rotacional. Dependiendo de donde ponga yo el eje de rotación, voy a tener mayor facilidad o menor facilidad a la hora de hacerlo rotar. Es decir, el cuerpo va a ofrecerme mayor inercia o menor inercia dependiendo de cómo se distribuya la materia alrededor de ese eje de rotación. Vamos bien hasta ahí. Pues lo que he dicho hasta ahora es simplemente como lo más raro que he hablado es de esta inercia, la inercia rotacional, para poder describir cómo es más fácil rotar y cómo es más difícil rotar un tronco. Por esa razón es más fácil que usted rote cuando se han visto esos videos de instructivos de física, busquen en YouTube, cuando alguien está montando una silla pues, de escritorio y le empiezan a dar vueltas, es más fácil hacerlo rotar si está con los brazos apegados al cuerpo, porque tiene la materia o la cantidad de partículas está más cerca de la rotación que si tiene los brazos extendidos. Va a ser más difícil hacerlo rotar si la persona extiende los brazos, si las partículas comienzan a ocupar distancias mayores con respecto al eje de rotación. Vamos a, en general, para calcular la inercia rotacional, entonces cuando tengo pocas partículas, calculando la inercia rotacional. Cuando tengo pocas partículas, entonces yo simplemente lo que hago es sumar, que es el caso discreto. Puedo sumar vamos a ver. Okay. Cuando tengo pocas partículas, entonces lo que hago es decir, cojo cada partícula y sumo la multiplicación de su masa por la multiplicación de la distancia con respecto al eje de rotación al cuadrado. Cuando tengo un continuo, tengo un cuerpo que es extendido, entonces simplemente lo que hago es reemplazar esa suma por una integral de cada una de las partes, de la distancia de cada parte respecto a elementos de masa muy pequeños que he definido como diferenciales de masa por tratarse de una integral. En particular, pues yo no les voy a proponer muchas situaciones. Ahorita voy a solucionar una en la que se aplica pues como la noción integral, pero va a ser algo pues más expositivo. Realmente no es mi intención hacer integrales porque no es el objetivo. Eso se hace en cálculo integral o pues en otra asignatura. Aquí lo que hay que entender es cómo, más que entender cómo hacer la integral, mi interés es que usted entienda la esencia del ejemplo anterior, del tronco. ¿Por qué razón, a pesar de que es el mismo tronco, si yo lo pongo el eje de rotación en una parte u otra, es más difícil o más fácil rotarlo? Aquí en esta tabla aparecen, que usted la puede encontrar en cualquier libro en internet, los resultados para los momentos de inercia de determinados cuerpos, para un aro, para un cilindro macizo, un cilindro con una de pared de espesor definida, para un cilindro macizo, que está rotando a lo largo de este eje, para un cilindro que está rotando alrededor de este eje, para un cilindro más pequeño que tenga un diámetro más pequeño comparado con su longitud, etcétera, etcétera. Entonces, para cada una de esas distintas sólidos geométricos simples, pues uno puede encontrar una expresión para calcular el momento de inercia. Más importante que calcular el momento de inercia es entender cómo afecta el momento de inercia.